Leticia, bienvenida al podcast de CEAM. Muy buenas, Antonio. Encantada, un placer. Nada, para mí también es un placer y un honor poder entrevistarte y pasar un ratito contigo. Yo creo que va a ser una entrevista súper motivadora, súper chula, por todo lo que nos vas a contar, por tu pasado también como deportista. Así que nada, si quieres, preséntate. ¿Quién es Leticia Bravo? Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre qué estás haciendo ahora y también un poco ponnos en contexto que yo creo que vas a inspirar a mucha gente. Vale. Bueno, primero de todo, muchas gracias por estar aquí. O sea, estoy súper ilusionada, te lo he comentado antes. Y nada, bueno, me presento. Yo soy Leticia, he sido exnadadora profesional durante 12 años de carrera deportiva. Y bueno, sobre todo mi especialidad era la corta distancia, ¿vale? He entrenado muchísimos metros, pero era la corta distancia. Y nada, y actualmente, bueno, desde que dejé de nadar, me dedico a ser dietista deportivo. También es cierto que ahora estoy tocando un poco la parte integrativa, digestivo, hormonal. Y nada, y me dedico a llevar a personas de todo tipo, hasta cambio de hábito, reeducación nutricional, cambio de composición corporal y deportistas, pues de todo, de CrossFit, de natación, de triatlón, un poquito de todo. Y nada, pues eso, ahora llevo 8 años de experiencia en consulta. Que se dice pronto. Muy bien. Sí, yo creo que Sí. casi empezamos casi a la vez. Y pues vamos a empezar por el principio, si te parece, porque yo creo que eh, no solo en deportiva, sino en cualquier rama de la nutrición, el haber pasado por una experiencia personal, por ejemplo, en la obesidad, pues si has podido perder peso o Claro, si tienes un problema digestivo, total. el trabajar con esos pacientes teniendo esa experiencia personal creo que es muy potente. En tu caso, con la parte deportiva, pues con la natación, pues creo que igual, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco, Leticia, durante todos esos años bueno, pues que estuviste como nadadora, primero, ¿qué asistencia nutricional tuviste? Que entiendo que no mucha, pero bueno, igual me equivoco. ¿Y cuál fue tu contacto con la nutrición deportiva en ese punto? Vale, pues a ver, sí que es cierto que, bueno, yo empecé en un club pequeñito en mi pueblo, ¿vale? En Sax, entonces ahí pues nadaba por diversión y porque mi madre no quería que estuviera en la calle, lo típico, quiero que estés conociendo a amigos, entonces haces lo mismo, ¿no? O sea, estás entrenando, estás compitiendo y es un ambiente sano. Entonces sí que es cierto que a los 16 años ya me fui a Valencia a entrenar como a alto rendimiento y entonces ya pasé de entrenar 2 horas, pues pasé a entrenar 6 horas al día, ¿vale? Entre 6, 4 horas y demás, más competiciones. Entonces sí que es cierto que ahí mi salud era buena, ¿vale? Entrenaba mucho, pero yo me encontraba bien. Sí que es cierto que ya de cara a empezar a competir mejor, a tener buenos resultados, y a un poco a centrar toda la atención en la composición corporal, sí que es cierto que el entrenador esos años primeros era un entrenador muy actualizado y que la verdad es que me llevó súper bien. Y entonces la nutrición sí que le da importancia a cuidarnos, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor si me tenía que adelgazar 3 kilos antes de una competición, pues recorta los carbohidratos los 3 días de antes o esa semana de antes y da igual cómo te encuentres. O sea, aquí es que tienes que pesar, dar ese pesaje para competir más ligera, ¿no? Entonces sí que es cierto que se le daba mucha importancia al tema de la suplementación. Yo me tomaba ya en esa época caseína, proteína, BCAAs, ubiquinol, me inyectaba hierro, B12, que ahora, por ejemplo, creo que no se puede hacer, pero yo Sí, para... sí, de Claro, hecho, de hecho está descatalogado en farmacias el hierro inyectado. claro, pues yo cada 3 meses hierro, B12 y B9 y folato. Ah, ¿Vale? Pero sí que es cierto que el tema de nutrición pues era un poco el cuidarte, ¿no? O sea, el llevar como una alimentación hipocalórica, pero no se pensaba en nutrientes, o sea, en nutrirte, ¿vale? Y pues bueno, sí que es cierto que cuando ya empecé a preocuparme un poquito más por el tema de la antropometría, por hacer mejores resultados, empecé a recortar comida y yo ahora soy consciente de ello, pero claro, yo ahora veía que tuve una menorrea como 5 años, que se veía como algo positivo, entre las compañeras del equipo ni lo comentábamos, y solo me bajaba la regla en verano cuando parábamos 3 semanas, me engordaba 3 kilos y no hacía nada. claro. Y para mí era maravilloso, o sea, no tampones, no compresas, no problemas. De hecho, me empezaron a salir granos en la espalda, así como el tema
¿no? Un poco así Sí, androgénico y demás. Y claro, el entrenador se preocupaba por eso. No por si yo claro. tenía anemia o si estaba cansada o no tenía la regla, no, o sea, no quiero que te vean esos granos, ¿no? También sufría mucho a nivel digestivo, siempre estaba hinchada entrenando, ¿no? No tenía buenas digestiones y era un poco como que no se le daba importancia. Yo a veces entrenaba con hinchazón, cansada, con esa menorrea, Claro, y ¿no? me Y sorprende que siendo un deporte que no compite por peso, es decir, que no, al final no hay un pesaje, ¿no? Es, claro, real, es decir, un pesaje interno, pero no es un pesaje como los deportes de contacto, que se le diera tanta importancia al peso cuando además realmente en categorías como la tuya, ¿no? Que son explosivas, claro, es probable que un peso mayor, si es de masa muscular, o sea, más masa muscular, te dan más vatios de potencia para dar más fuerte, ¿no? O sea, yo creo que es todo lo contrario. Pasa que es verdad que, bueno, que la ciencia y la nutrición y la fisiología pues ha ido avanzando mucho y es verdad que, bueno, no vamos a jugar nada de lo que se hacía hace años porque evidentemente ya. a lo mejor hoy en día no sería así. O sí, va a depender mucho también de la persona, ¿no? Pero es verdad que en ese punto, ¿cuáles fueron tus, o sea, sabiendo lo que sabes ahora, ¿no? ¿Cuáles crees que fueron los grandes errores que tú pudiste cometer que ahora a lo mejor no hubieras cometido? Pues, por ejemplo, darle importancia solamente al tema del tejido graso para rendir, ¿no? Es decir, si estás en una antropometría, imagínate, ¿no? Yo estaba a lo mejor en un 19, pues para bajar a un 15 y no valorando tanto ese tejido muscular, ¿no? Entonces, llegar a toda costa a bajar ese porcentaje de grasa sin preocuparse por mi estado físico, mi energía, ¿no? Porque al final Claro, también es importante, es decir, en qué estado físico quieres estar, pero en qué estado tú te sientes fuerte para competir. claro, ¿No? Porque igual claro, no es en un 17% de grasa, sino en un 19, pero estando fuerte y tú, rindiendo en esa competición, ¿no? Esa una, o sea, el tema de centrarse en el tema de la grasa. Luego, segundo, como periodizar mal, los carbohidratos y la energía, ¿no? Es decir, yo ahora me veo que habían sesiones de entrenamiento donde yo lo asociaba a nivel mental, que era débil mentalmente porque no claro. tenía energía, pero era porque me faltaba glucógeno. Claro, te culpabas a ti misma, pero sin saber realmente que no eras tú. Eso es muy Sí, típico también. sí, eso 3. Luego 4, no recuperarme bien entre sesión y sesión. Es decir, yo creo que es muy importante que la persona se escuche, ¿no? Y al final, pues, ahora se tiene mucho conocimiento de ello, pero no es lo mismo una fibra tipo 1 que no tiene tanto desgaste o que no es tan glucolítica, que no tiene tanta destrucción, o una fibra donde tengas mucha más destrucción, o sea, un tipo de deporte, ¿no? Entonces, yo me destruía mucho y no me recuperaba bien entre una sesión y otra, y me Claro, acuerdo que a lo mejor estaba destruida y me tocaba otra vez volver a entrenar a tope al día siguiente, ¿no? Esto un poco en la recuperación. Y primero, esos tres para mí son como los más importantes. Y luego el tema de, pues, hormonal, sistema digestivo, ¿no? El hecho de, ostras, no tener la regla y que fuera una alegría. claro, claro. Sí, sí, además, exactamente, tú verlo como algo positivo cuando al final es todo lo contrario, al final es algo totalmente negativo. Ahí, además, bueno, gracias a toda la parte de literatura que hace no tanto, pues se fue investigando con el tema del RED S y toda la parte de la disponibilidad energética, que al final es eso lo que estamos comentando, ¿no? Al final, y sobre Claro, todo en nadadores, cuando tú gastas pues 3, 4, 5, 6.000 calorías al día, evidentemente ya es difícil. Yo siempre le digo a los deportistas de este tipo que ya es difícil, intentando hacerlo bien, ya es difícil cubrir esas necesidades energéticas, ya, porque incluso aunque lo tengas planificado, es complicado llegar a cubrir 5, 6, 7.000 calorías al día. Si encima tú de por sí, sin conocimiento, te restringe, pues es probable que te estés teniendo un déficit diario de 4.000 calorías, que es lo que tú comentas, ¿no? Pues luego aparece la triada de la mujer y luego las consecuencias que yo creo que fíjate que eso no lo hemos comentado, pero que yo creo que ahí es donde de verdad habría que hacer un trabajo de intervención como nutricionistas en en esos grupos de chicas para mm, hablar de la prevención, de por qué eso no es bueno, ¿no? Porque yo estoy ya, seguro que en 2024 todavía los grupos de nadadoras seguirán viendo como positivo eso.
ahí tiene que haber un profesional que llegue para quitar esos mitos, ¿no? Y para revertir esa situación, decir, oye, chicas, que esto es por esto y esto no es bueno y además te va a provocar este problema, este otro y no sé qué opinas de esto. Claro, es que al final yo lo veo un poco, bueno, lo he vivido desde dentro y también, o sea, es decir, alguna nadadora llevo ahora y veo que aún se sigue llevando esto, ¿no? O sea, es decir, creo que en otras disciplinas ya está llegando un poquito más, pero es que creo que, o sea, lo ven como en plan, ostras, aunque tenga menorrea o tengo mucho síndrome premenstrual, pues me tomo la píldora y a veces la píldora pues tiene una menorrea hipotalámica, ¿no? Encubierta, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? O sea, es decir, me tomo la píldora o no tengo la regla y es como algo positivo para mi disciplina, porque no voy a tener pues esa semana donde no voy a rendir, no voy a competir con esa regla, es decir, es que se sigue viendo como algo positivo. Yo creo que aún falta mucha educación en esto, en qué está pasando, o sea, creo que falta mucha conciencia en qué está pasando en el organismo, ¿no? Y cómo puedes ayudar Pero claro, es un trabajo de prevención y es un trabajo de conciencia muy, muy fuerte. Pero, por ejemplo, Sí. yo tengo a 2 chicas que, por ahora no vamos a trabajar aún en el aspecto hormonal porque quieren mejorar otros aspectos, pero claro, yo pienso, ostras, están tomando la píldora, pero están encubriendo a una menorrea, Claro, totalmente, ¿no? totalmente. Ostras, es fuerte, o sea, es Claro, fuerte. hay un trasfondo hormonal que también al fin y al cabo es importante y que al fin y al cabo también puede estar relacionado con el rendimiento, ¿no? Entonces todo el Hombre, cuerpo es integrativo y al final hay que trabajar un todo, pero es verdad que los atletas y en chicas, pues en concreto, ¿no? Que tenéis esa parte también, pues es complicado. Yo creo que al final todavía falta mucho trabajo educacional y preventivo, ¿no? Y bueno, me has contado off the record que cuando terminaste toda esta parte deportiva, que estabas un poco perdida y demás, ¿cómo llegaste a la nutrición? ¿Cómo fue ese proceso? pues, bueno, yo dejé de nadar a los 24, 25 años. Sí que es cierto que, bueno, he tenido momentos en mi carrera deportiva muy buenos, pero sí que es cierto que los 2 últimos años, pues ya tuve lesiones. En esa época, pues bueno, tenías que buscarte en la natación un poco tú la vida, ¿no? Entonces era como que ya estaba un poco desvinculándome y ya no me sentía tan identificada con el ir a competir, con esa rutina de ir a entrenar, ¿no? O sea, me acuerdo que un día estaba en el gimnasio, ya había empezado a trabajar, porque yo empecé a estudiar nutrición, pero no porque me encantara, sino porque ya en el equipo un poco era la que, ostras, no tomes esto porque engorda, tómate estas barritas proteicas, porque contra más proteínas mejor, ¿no? O sea, con esta Claro, mentalidad un poco que ahora lo pienso y digo, sí, madre mía. Y entonces no sabía qué estudiar y una compañera de equipo me dijo, tía, métete en nutrición, ¿no? Y entonces empecé a estudiar nutrición, pero por curiosidad, no como yo sintiera, buah, que esto era mi vocación. Y sí, entonces yo cambié de club y el club este ya no me pagaba, ¿vale? Entonces en este cambio de club yo empecé a trabajar en una cadena de gimnasios, ¿vale? Allí en Barcelona y dije, bueno, pues voy a preparar un 50, en vez de un 100 y un 50, un 50. Y entonces, a los 3 meses de estar compaginando el trabajo como dietista y el entrenamiento, llegó un día en el gimnasio que yo me sentí vacía y dije, yo no quiero esto, yo ya no quiero seguir nadando. O sea, no sabía lo que quería, pero dije, yo no quiero seguir nadando. Y entonces ya me centré solo en el trabajo. O sea, es decir, mi retirada fue un poco, la verdad es que ahora lo pienso, fue un poco random. No fue la típica de ahí donde lo quiero dejar y un relevo, ¿no? Para despedir del equipo, ¿no? O sea, fue en plan, no, o sea, yo sentí algo dentro y dije, yo no quiero seguir. Y entonces me centré bueno, en ser dietista en diferentes gimnasios y bueno, ahí empezó todo, la verdad. Y yo, como digo, o sea, yo estuve ahí como 3 años divagando y un poco flotando en eso, ¿no? En el mundo de la nutrición, la verdad. qué Pero así bueno. empezó. Y luego, bueno, luego entiendo que has ido también especializándote, has ido cogiendo otro tipo de formaciones hasta llegar Sí. al punto en el que estás hoy. Hoy estás trabajando con deportistas, ¿no? Tanto algún profesional y sobre todo amateur, como me contaste también. ¿Y cómo enfocas tu trabajo después de todo lo que has aprendido como deportista y también como profesional? ¿Cómo enfocas tu trabajo con los deportistas?
Pues, a ver, sí que es cierto que, bueno, escucho un poco lo que necesita el deportista, en qué contexto viene y con qué concienciación viene a la consulta, pero sí que es cierto que intento un poco educar en el aspecto de, bueno, que aunque se quiera conseguir un objetivo deportivo o de composición corporal, siempre intento educar en las consecuencias que tiene el solo fijarse a nivel físico y dejarse de lado la parte de salud, ¿no? Yo siempre digo que al final la energía llega hasta donde llega, es decir, si tú a lo mejor te estás quedando muy corto de energía y tú tienes un sistema inmune, un sistema hormonal y mil sistemas que alimentar, pues lo primero va a ser para el sistema locomotor, el movimiento, ¿no? Entonces, luego ya Ah, lo que quede restante va a ser para tus funciones fisiológicas. Si se está consiguiendo cualquier objetivo o cualquier proceso a cualquier precio, pues a lo mejor al principio no se nota porque es como cuando entras en amenorrea, ¿no? O sea, al final tú has ido estando en ese déficit calórico y llega un momento que entras en amenorrea, pues esto igual, o sea, tú te encuentras bien, pero llega un momento que el cuerpo dice, hasta aquí, ¿vale? Pues se puede claro. conseguir los objetivos de muchas maneras. Y la verdad es que me gusta mucho que cada vez, o sea, yo cada vez en consulta tengo a más deportistas que vienen en plan, quiero llegar a una competición y que no me baje el sistema inmune y que me salgan herpes, o ponerme enfermo, quiero conseguir este objetivo pero de una manera saludable, ¿no? Es decir, un poco en esta educación, la verdad que Qué creo que es bueno. muy necesaria como deportistas y que a mí me hubiera gustado que me hubieran educado, ¿no? Es decir, ay, no puedo comer carbohidratos. No, claro que puedes comer, pero funcionan de esta manera, tú estás en este momento y hay que trabajar, ¿no? O sea, que a lo mejor los cambios es como que la gente y los deportistas lo quieren para allá y a Claro. nivel metabólico y a nivel fisiológico hay que entender cómo funciona tu organismo para que esos cambios vayamos viendo cómo te van sentando, ¿no? Sí, además yo creo que es clave lo que comentas. Al final, el deportista busca rendimiento deportivo, evidente, pero nosotros tenemos que orientarlos también a la parte de la salud, porque el deportista cuando termine su carrera deportiva se va a convertir en una persona humana no Total. deportista y va a tener más años como no deportista que como deportista y si no se ha cuidado esa salud es posible que luego pues aparezcan los problemas como por ejemplo lo que hablábamos, ¿no? Los problemas, los graves problemas óseos que Claro, puede provocar las amenorreas o otros problemas de salud asociados, ¿no? Al sistema inmune total. o a otros órganos, ¿no? Entonces, al final yo creo que esa parte es fundamental tocarla y para las personas que están, o esos nutri, esas personas que están empezando, bueno, pues que quizás todavía están un poco verdes y no saben por dónde arrancar, ¿qué consejos le darías a la hora de trabajar? Esas cosas que tú hayas ido descubriendo por el camino y digas, ostras, pues esto no lo hacía antes y ahora sí que me funciona, me he dado cuenta que antes trabajaba así, pero ahora lo hago así porque me parece más interesante. No sé si nos podrías contar un poco. Bueno, pues sobre todo, a ver, yo lo que he aprendido es que es muy importante la escucha y ver lo que realmente quiere la persona y no lo que quieres tú, ¿no? Porque al final tú tienes un estilo de vida, tú tienes un recorrido, tú tienes un conocimiento, pero esa persona no sabe nada. Entonces, Claro, tú tienes que ver realmente en qué vocabulario tienes que adaptarte a esa persona, no hablarle de BCAAs si no sabe lo que es una proteína, es decir, un poquito adaptarte a lo que quiere esa persona y en qué vocabulario, o sea, necesita que le hables esa persona, no en lo que tú quieres o como tú ya tienes aprendido el discurso. claro. L Ahí Perdón. en ese punto, además, en ese punto, creo que es clave la parte del vocabulario, porque yo lo que sí he detectado es que, por ejemplo, hay personas o nutris, ¿no? En este caso, ¿no? Profesionales que se quieren dedicar a algún campo, en este caso a la nutrición deportiva, y no pasa nada porque no hayas realizado ese deporte. Yo he tratado deportes que nunca he practicado, pero sí es muy importante el vocabulario. Es decir, si tú trabajas con triatletas y nunca has hecho triatlón, tú tienes que conocer muy bien el vocabulario de un triatleta, porque si el triatleta te empieza a hablar, pues, no sé, de transiciones o de cosas sobre la natación, ¿no? Metros en piscina, lo que sea, ¿no? Perfiles, ¿no? Perfiles de montaña, ¿no? Al final,
si tú no manejas ese vocabulario, no puedes ayudarlo. Es muy complicado poder ayudarlo. Entonces, yo creo que esa parte es súper importante. Buah, es que esta era la siguiente que iba a decir. O sea, deporte que lleves, deporte que empápate. Sí, O sea, no esperes a que la persona te explique si no tienes ni idea de ese deporte. O sea, ponte a mirar competiciones, rankings, marcas, entrenamientos. O sea, es decir, como si tú ya conocieras ese deporte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vengo de la velocidad y yo cuando me venía un Ironman, yo digo, pero si es que no sé ni por dónde empezar, no entiendo nada, ni a qué claro. zonas van, ni a qué intensidad, ni el tema del sistema digestivo, o sea, es que, y luego lo que acabas de decir, el vocabulario que ellos tienen, ¿no? Porque esto yo he ido mucho escuchando porque es que yo me veía muy, muy verde en eso. Entonces, otra de las claves sería como... no te quedes en plan a lo que te cuente el deportista, no, o sea, entérate tú y dale datos también que a él le digan, ostras, esta chica, o sea, me Claro. gusta porque está enterada y me entiende, ¿no? Proactividad. Mira, ahora que has dicho eso, el otro día yo ya paso poca consulta, pero el otro día tuve un deportista que se estaba preparando una prueba muy larga, que es un 200 kilómetros en bici y tal. Y entonces yo le pregunté, ¿no? ¿En qué fecha la haces, no? Y me dijo, tal fecha. Y entonces le dije yo, pues mira, entonces seguramente vayas a la quebrantahueso. Yo me sé los calendarios, ¿no? Ostras, ¿cómo lo sabes, no? Pues esto, lo que tú dices justo, ¿no? La proactividad, yo creo que ese consejo que estás dando es muy, 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 muy valioso, porque eso empieza antes que incluso los conocimientos de nutrición. Es decir, esa proactividad, que tú sepas manejarte dentro de ese deporte, es clave. Es que yo creo que muchas veces, bueno, yo lo que me he encontrado también en esta profesión es que queremos saberlo todo para poder pasar consulta, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pasar consulta, atrevernos, Sí, y mientras pasas consulta, el ir informándote de las cosas, ¿no? Es decir, a ver, yo, por ejemplo, pues, a ver, enfermedades de, no sé, autoinmunes, pues, por ejemplo, no llevo, porque sí que tengo conocimiento, pero no me veo a la hora de abordarlas, ¿no? claro. Pero en el tema deportivo, es decir, por ejemplo, yo la época que empecé a llevar maratones, ostras, pues tienes que saber que el maratón lleva un tipo de preparación que tú le puedes decir, ostras, ahora vais a empezar a subir kilómetros y volumen, ¿no? Y cada semana va a haber más kilómetros y más intensidad y más... Claro, o sea, que tú le digas eso no es como en plan, ay, esta chica ya sabe cómo me A voy a preparar. organizar, o sea, veniendo un poco de lo mismo. O sea, yo creo que esta proactividad y el no esperar a saberlo todo para pasar consulta, sino al contrario, o sea, qué tengo delante y qué tengo que hacer, ¿no? Pues yo creo que son grandes consejos. El aprender andando, es decir, no quedarte detrás de la barrera, sino ponerte, lanzarte, hombre, siempre con unos mínimos, ¿no? Evidentemente unos mínimos, pero el aprender andando es muy importante. Otra cosa que has dicho que creo que es clave es el delegar. El delegar, si hay temas que no abordas, yo por ejemplo hay deportes que no abordo porque no porque no me interesen, sino porque tendría que estudiar tanto para ponerme al Claro, día claro. que no me compensa ahora mismo, o sea, diluiría mi capacidad para ser bueno en otra área. Entonces prefiero seguir estudiando un área y dejar a otros compañeros que aborden eso, ¿no? El delegar, ¿no? Como decíamos, y luego otra cosa que es lo que decías, ¿no? El tema del vocabulario, ¿no? El hablar el lenguaje del deportista, por lo menos la base. Luego, con el tiempo, ya irás cogiendo muchas más nociones, pero la base. Y ya por último, lo que hemos comentado también, a modo de resumen, la proactividad, ¿no? El ser muy proactivo. O sea, que yo Sí. creo que has dado un montón de claves que yo creo que son fundamentales y todas, curiosamente, antes incluso de hablar de nutrición, porque es que Sí, todo esto es antes de empezar a explicar lo que es un carbohidrato. sí, y yo último quería decir que también, por ejemplo, yo me he simplificado mucho la vida en explicarle como muchas cosas a la persona que tenemos delante en la primera consulta o no vas a ser más por explicarle más cosas. Es decir, realmente como marcar pequeños objetivos que veas claros de lo que necesita mejorar y sostenerlo y luego ya cuando ya lo has sostenido, es como yo lo veo como cuando aprendía técnica en natación que Sí, me decían, vale, pues ahora el brazo lo tienes que meter así, pero si me decían el brazo, me decían la pierna, me decían la cadera, yo no, claro, vale, no haces ninguna cosa bien. Entonces, ostras, pues primero meter el brazo y hasta que lo automatices, pues pasa a lo siguiente. Pues yo esto lo veo y para mí ha sido clave, porque yo era de explicar y me iba a hora y cuarto de primera visita y ahora, por ejemplo, a veces en 50 minutos ya estoy porque no claro. hace falta, más no es mejor.
Exactamente. Sí, yo creo que por ahí también hemos pasado unos cuantos. Yo me siento también muy identificado con eso. Al final intenta, por inseguridad, Ya, intenta dar más de lo que quizás corresponde, pero también es probable que dar mucho más sea confundir a la persona. Entonces, yo creo que ahí es mucho más importante lo que tú decías, detectar el problema de la persona y ir a ese problema y a por ese problema. Y luego ya irán viniendo otros problemas que también irá solucionando, ¿no? Yo creo que eso también es súper potente. Y también te quería preguntar, Leticia, porque hay la pregunta del millón es cuando uno empieza o uno está empezando, ¿no? ¿Cómo me posiciono, ¿no? ¿Cómo consigo pacientes? ¿Cómo consigo clientes, ¿no? O como lo queramos llamar, ¿no? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo empezaste? ¿Qué te ha funcionado? Lo que quieras ya. contar para ayudar a todos los que nos escuchan. Pues a ver, yo empecé haciendo mucho trabajo gratis, es decir, empecé haciendo muchas charlas, empecé a hablar con, por ejemplo, yo estaba en una cadena de gimnasios, ahora lo hago totalmente diferente, pero yo empezaba a ir por las salas y no siempre, pero pues bueno, intentaba hacer acciones, es decir, pues venga, cajita y respondo tus preguntas, no sé, lo típico, ¿no? Me metía a una clase de dirigidas y cogía el micrófono y no sé, es decir, al final no te conoce nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, al final eso pues hace que te lleguen pacientes, esos pacientes, pues el boca a boca empieza y al final, pues cada vez lo vas teniendo como más pacientes, tienes que hacer menos ese trabajo, luego en un futuro pues ya se va convirtiendo en remunerado, pero sí que es cierto que hay que ser muy proactivo y pues también aprender. Yo, por ejemplo, pues a veces me metía en consultas de Nutris o observaba Nutris que les iba bien, que me gustaba mucho o me identificaba con lo que hacían y veía lo que hacían, ¿no? Pues un poco esto y que no pasa nada por empezar de esa manera y por empezar haciendo cosas que a lo mejor pues que la gente te va a decir, ay, no lo cobras, ay, no lo cobras, bueno, no lo cobro ahora, pero en un futuro eso tendrá Claro. una repercusión, ¿no? O sea, al final es el valor que tú le pones. Totalmente. A ver, creo que es la clave. Es decir, yo cuando empecé en el mundo del fútbol, el primer trabajo que tuve con el San Fernando fue gratis. Evidentemente, no eran 40 horas a la semana. Yo me ofrecí para ir una mañana a la semana y bueno, y para mí yo me lo tomé como un máster. O sea, tenía dos Claro, opciones: pagar X mil euros por hacer un máster eh, que no sabía que iba a pasar, o a ser activo, estudiar, pues sacarme toda la literatura del mundo del fútbol y la nutrición y empezar a estudiar en casa todas las horas que pudiera y aplicarlas ya prácticamente en un equipo de fútbol. Y estuve un año trabajando. Y a partir de ahí me empezaron a salir cosas de lo que tú dices, ¿no? Del boca a boca, ¿no? Y claro, me salió otro equipo, y de ahí otro equipo, y de ahí otro equipo. Y con la consulta, pues pasa un poco igual. Si coja todo tu círculo cercano, primos, hermanos, cuñados, amigos, sí. hazlo gratis. Es verdad que lo gratis no se valora, es verdad que No, muchas veces lo gratis no se valora tanto, pero bueno, no pasa nada. Al final yo creo que hay que tomárselo como tú dices, esto es un aprendizaje, estás empezando, estás rodando, con lo cual no pasa nada, igual que las charlas, todas las charlas del mundo gratis, porque ya habrá tiempo si eres bueno para cobrarlas. Yo al claro, principio recuerdo que, bueno, de hecho sigo haciendo muchísimas conferencias de manera altruista porque sé que me pueden impactar en otras cosas. Entonces, total. oye, si tú das una charla gratuita a 100 clientes de un gimnasio, es muy difícil que no captes a alguno. Entonces, yo creo que, y ya, hombre, ya lo que tú has comentado ya es muy pro, porque ya coger un micrófono, eso ya hay que valer también, porque es verdad que sabes que hay mucha gente que es muy cortada y tal, pero Ya, eso te lo comentaba yo también un poco fuera de micro, que me decías un poco lo de la divulgación y tal. Y yo recuerdo mi primer taller, que fue en un gimnasio precisamente, gratis, precisamente, así. que ya ese gimnasio cerró, y era una charla para los usuarios del gimnasio que pues, a lo mejor había 15 personas, o sea, no te creas que el aforo era de 500. Y yo recuerdo que tuve que estar la hora entera bebiendo agua cada 2 minutos porque se me secaba, o sea, a nivel fisiológico, tenía tanto nervio que se me secaba la boca. Era un tema que no podía controlar, o sea, se me Ya, secaba la boca, se me secaba y no podía hablar porque se me ponía tan pastosa. Eso me fue pasando durante las primeras 10 o 15 charlas,
porque tenía tanto nervio, o sea, yo no soy una persona nerviosa, ni a lo mejor cuando hablaba ese nervio se notaba, pero yo en mi interior sí lo notaba porque no podía hablar, tenía la boca pastosa, entonces era todo el rato bebiendo. Pero al final, si no te enfrentas a esos miedos y te quedas detrás de un ordenador, es posible que no te vaya bien. Es que yo creo que esto es importante, o sea, es decir, tienes que saber, pues, si tú quieres acabar y decir, bueno, pues me meto en prácticas con alguna Nutri y lo hago, pues, de forma gratuita y voy aprendiendo y yo, pues, paralelamente me voy espabilando, pero que esto sea lo que me lo dé todo, ¿no? Yo no quiero hacer, no sé, este tipo de acciones o lo que sea, pero sí que hay que tener claro que es un mundo que al principio, pues bueno, si tú te quieres dedicar a ello y te quieres hacer tu cartera de clientes o lo que sea, pues puedes empezar en alguna entidad teniendo un contrato. Yo, por ejemplo, tenía un contrato muy pequeño, pero luego tenía comisión, es decir, dependiendo de los pacientes que hiciera, pues recibía una comisión, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, el director de ese gimnasio, o sea, se quedó conmigo porque dijo, joder, esta chica acaba de llegar y ya me ha pedido el proyector y ya me ha pedido esto. Y, Claro. y luego es muy importante el hablar también con gente o sea, que te pueda aportar a nivel multidisciplinar, es decir, pues hablar con los fisios, hablar con entrenadores, interesarte, dar tips, y cómo comes y cómo esto, eso al final la gente se queda con ello, los entrenadores se quedan con ello y si tú le das un buen consejo, ostras, luego va a estar con su cliente, con su paciente y va a decir, ostras, mira, ¿sabes? Se va a acordar de ti. Entonces, estés donde estés, yo creo que es muy importante como el crear esa conexión, sea como sea, cada uno tiene sus herramientas de forma natural, o sea, al final no tiene Sí, por qué ser algo forzado, pero a mí es sí. algo que me ayudó un montón, o sea, el hecho de que me conocieran todos los entrenadores, hablar, pero no ser pesada, sino pues interesarme, dar tips, oh, mira, le pasa esto a este paciente, a lo mejor no me lo derivaba, pero bueno, ya le había dado algún consejillo, igual a lo mejor en 2 meses me cogía, ¿no? Entonces, yo creo que otra vez la palabra es la proactividad, la verdad. Totalmente. Y además que me estoy dando cuenta que al final los que ya somos un poquito más no quiero decir viejos, vamos a decir veteranos, pero los que tenemos más recorrido en este campo hemos hecho los mismos patrones. Bueno, los mismos patrones. Al final, una de las cosas que yo creo que me funcionó también bien en su día era precisamente justo lo que comenta, la estrategia era natural porque era por interés propio, pero era justo esa. Es decir, yo tenía un deportista, yo le decía, oye, dame el contacto de tu entrenador porque necesito poder comprender bien en profundidad. Entonces, claro, yo le escribía al entrenador, oye, soy nutricionista, estoy llevando a tu atleta, estoy aquí para lo que necesites. Si tienes alguna duda, quieres saber algo sobre la preparación, pásame sus entrenamientos, tal. Era algo muy natural, muy orgánico, pero claro, lo normal es que ese entrenador, si lleva volvemos a lo mismo, a 100 deportistas, ¿de quién se va a acordar cuando vea que un deportista necesita perder 3 kilos? Pues le va a decir, oye, mira, vete a Antonio, que trabaja muy bien, que está muy pendiente, que tal y cual. O sea, justo lo que tú comentabas, ¿no? Entonces, pues eso, al final es salir un poco de esa zona y de confort y proactividad. Proactividad, salir a la calle sin engañar a nadie, con mucha honestidad, siendo buena Sí. persona, y yo creo que a partir de ahí salen las cosas. Sí, y no ver como algo negativo, ¿no? Porque yo me he encontrado con alguna chica de prácticas y demás, ¿no? Que me ha dicho, ay, pero es que el no cobrar, pues no quiero, ¿no? O sea, al final, bueno, pues a lo mejor ahora es que forma parte del proceso, es decir, yo también me he encontrado con muchas situaciones que ya no me he sentido cómoda y ahora ya diferencio entre lo que hago gratis porque le doy un valor y porque quiero hacerlo y porque lo veo Claro, necesario, porque luego me dará otras cosas a lo que ya no tolero, aunque me sepa mal, ¿no? Es decir, yo antes a familiares pues no les cobraba nada, pero como no me hacen ni caso, pues yo ahora, por ejemplo, sí que tengo un precio de familia y claro, amigos y lo tengo claro, y lo voy a mantener y yo me siento cómoda y es que me hacen más caso. Vale, claro, pues a lo mejor al totalmente. principio sí que tienes que pasar por lo otro, pero porque eso te va a servir a ti. O sea, no lo tienes que ver tanto como lo estás haciendo gratis, sino qué me voy a llevar yo de esta experiencia, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que ver, no el resultado final del dinero, sino qué me voy a llevar yo de esta experiencia a la hora de cuando tenga un paciente o un cliente
que sea real ostras, ya tenga un poquito de experiencia, ¿no? En las preguntas, en cómo encaminarle, mira, es que le expliqué las cosas así a mi familiar y no me fueron bien. Ahora, pues le voy a cambiar la explicación, que eso también es importante, porque si te quedas haciendo redes, pensando y en el ordenador, pues poco vas a tener de la experiencia y de la conversación, ¿no? Que vamos, yo lo veo súper importante. No, y además, realmente, si lo piensas, no es gratis, porque aunque no haya una transacción económica entre las dos partes, es lo que tú comentas. Si tú no tienes conocimiento, lo que estás es aprendiendo, con lo cual no hay transacción económica, pero Claro. sí hay aprendizaje. Entonces, el aprendizaje, cuando hay máster que valen 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 euros, y es probable que aprendas menos que en la calle, que en este caso es la consulta, ¿no? Entonces, Brutal. hay gente que va a pagar, tú vas a pagar a lo mejor 2.000, y más con, hoy en día con el tema de la titulitis, tú vas a pagar 2.000 euros, 5.000, lo que sea, por un máster, vas a estar como ratón de laboratorio estudiando para tal, pero realmente no te va a capacitar mucho para pasar esa consulta. Sin embargo, es verdad que ese tiempo que dedicas a esas personas sin intercambio económico, ¿vale? No hay tal, pero es que tampoco estás gastando como gastaría. Entonces, yo no digo que los másteres sean malos, pues ni mucho menos, ni al revés. Nosotros en CEAN damos formación, especializamos a los compañeros para que la gente esté formada y tenga conocimiento práctico y demás. Importante. Pero que a veces esta parte, o sea, tienen que ir de la mano, o sea, tienen que ir de la mano la parte técnica, que es la del conocimiento, y la parte práctica, es muy clave. Así que yo creo que vamos a sacar un montón de tips y de consejos que van a ayudar a la gente. Así que, Leticia, de verdad que muchísimas gracias porque me ha parecido brutal todo lo que hemos sacado de aquí. Yo te quería preguntar también, por ir finalizando, bueno, ahora en este punto, bueno, primero, ¿tienes no sé, algún libro, alguna formación, algún paper, algo que te haya ayudado a crecer, que hayas dicho, ostras, pues esto lo hice y la verdad que me ha ayudado un montón? ¿Qué quieras recomendar? A ver, el curso de CEAN de salud hormonal es la leche, o sea, de verdad, o sea, para mí el de salud hormonal, es que Pau, o sea, explica la fisiología de una manera que yo, por ejemplo, me cuesta mucho y de verdad que a mí me lo hizo fácil. Después, ostras, buena pregunta, la verdad es que me has dejado, vale, sí, el libro de Ascar, de nutrición deportiva, el tocho, o sea, el de Ascar Sí, y el último. Sí, este es muy, a mí me ayuda muchísimo en el día a día. Sí, de hecho que estaba mirando, de hecho lo tengo por aquí. Este Ese, creo que ese, ese libro yo lo veo, bueno, es una enciclopedia que seguramente, bueno, pues saldrán más cosas nuevas y más estudios y más sí, historias, pero muy lo bueno. veo una pasada para entender muchas cosas de la fisiología y cómo interiorizarlo, ¿no? Porque a veces, o sea, yo, por ejemplo, era de las que a veces aprendía las cosas un poco superficial y ahora me gusta, pues yo, o sea, yo creo que es muy importante entender lo que estamos explicando, ¿no? O sea, como el no tener la carrerilla de esto es así, sino entender realmente lo que estamos explicando. Y luego del libro me ha gustado mucho el de la revolución de la glucosa. Sí, Muy para bueno. entender todo el tema de la insulina, de la testosterona, de la glucosa, de los carbos, o sea, me gusta un montón. Pues nada, nos quedaremos con esos consejos y para que el que quiera pues que lo revise. Y ya para terminar, ¿te gustaría, o sea, que tienes alguna persona en mente? Si no la tienes, no pasa nada, ¿eh? Pero ¿tienes alguna persona en mente que te gustaría escuchar en este podcast? ¡Ah! Madre mía, Es una pregunta un poco trampa. qué pregunta. Ostras, ostras, ¿Algún ostras. compañero, algún nutri, algún que admires, que sigas y que te gustaría escuchar? Bueno, a ver, yo, pero ¿puede ser con alguien que haya coincidido o no? Puede ser, sí, no tiene que ser tampoco. Puede ser un compañero que sepas bueno, que nos pueda aportar, que no tiene por qué ser influencer, ¿eh? Si no tiene redes sociales tampoco pasa nada, ¿eh? Vale, pues es que te diría dos, pero voy a pensármelo a Pues ver. tú dinos los dos que no pasa nada. Así vamos teniendo cantera para las entrevistas.
Pues Mireia Quijada, que fue una nutricionista que para mí ha sido un antes y un después de cómo he visto la Nutri deportiva. O sea, yo creo que fue la que me hizo encaminarme en el mundo bien. Y Sandra Sardina, porque, o sea, es decir, no la conozco mucho, pero sí que es cierto que me parece, o sea, una gran profesional con muchísimo conocimiento. Me encantaría escucharla, su experiencia. Yo creo que tiene una gran historia detrás también. Bueno, son dos mujeres que tienen una gran historia de cómo han llegado a la nutrición, de todo su proceso y creo que tienen mucho por aportar. Y bueno, pues esas dos. Pues nada, estupendo. Son dos grandes referentes y las conozco a las dos, así que cuenta con ello que estarán pronto Qué en el guay. podcast. Pues Leticia, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido maravilloso poder pasar este rato contigo. Yo creo que vamos a ayudar mucho a los nutris que nos escuchan. Así que no sé si quieres comentar algo más para terminar. Nada, que estoy súper contenta, ha sido una charla súper amena, o sea, estoy súper a gusto, seguiría hablando, la verdad, y creo que es un podcast muy necesario. O sea, yo de hecho ya me he escuchado unos cuantos y creo que es un podcast muy necesario y muy inspirador y que le va a dar mucha luz y mucha realidad a gente que a lo mejor, ¿no? Por todo el tema virtual que hay, que parece que en Instagram a todo el mundo le va maravilloso y que ya la consulta te va súper bien y hay un trabajo detrás que hay que ser conscientes de que hay que trabajar y de que hay que Total. currárselo. Es decir, posiblemente pues la suerte está, pero es que la suerte hay que buscársela, ¿no? Entonces, estoy súper contenta de haber dado mi granito de arena y haber tenido esta experiencia, la verdad. Lo dejamos ahí como que la suerte te pille trabajando, si te Sí, parece. sí, importante. Pues muchísimas gracias, Leticia. Nos vemos pronto y nada, te deseo lo mejor. Vale, igualmente, gracias. Chao. Chao.